Listo. Buenas noches a todos y todas asistentes, personas que están en este espacio. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Listo. Y ahora sí tenemos una audiencia pues bacana para ir comenzando. Acuérdense que efectivamente este es un espacio que digamos está diseñado en alianza con la Academia Filomón, en donde efectivamente pues estaremos, digamos, bueno, en alianza no, sino que somos la Academia Filomón directamente, es la costumbre. Entonces resulta que efectivamente, pues digamos, estaremos toda esta semana, pues básicamente reuniéndonos con los diferentes profes, presentándoles pues esta pequeña semana de inducción de los cursos preuniversitarios que nosotros ofrecemos y efectivamente pues amamos y dictamos. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver nuestro pequeño microsimulacro y vamos a ver puntualmente qué son los temas que van presentando en la nacional con respecto al área de matemáticas. Así que pues efectivamente, pues vamos a hacer un pequeño microsimulacro, son 10 preguntas, de hecho son 11 preguntitas para que pues digamos como que vayan observando el nivel que efectivamente se espera que un aspirante pues tenga cuando pasa a la nacional. Eh, sí, sí. No. Listo. Para acceder, efectivamente ustedes lo que hacen es acceder con este link. ¿Listo? Les voy compartiendo puntualmente cómo se ve efectivamente la plataforma. Listo. Listo. ¿Quiénes no han utilizado alguna vez esta plataforma llamada Quizzes? Es una plataforma que efectivamente ustedes van a hacer un quiz en vivo, en directo y competitivo con el resto de sus compañeros, donde efectivamente digamos como que lo que van a utilizar, pues digamos es como unas diferentes opciones de respuesta, poderes y demás, para pues que queden pues procurar de que queden pues de primeras. Ok, listo. Bueno, esto es una cosa que nosotros hacemos en la academia prácticamente a diario. Entonces es el hecho de usar diferentes plataformas, juegos interactivos, ¿para qué? Pues para que digamos como que se evalúe y se comprenda pues justamente lo que se está aprendiendo. Entonces pues bueno, vayan uniéndose, porfa. Listo. Entonces, o sea, una vez se unan, yo les voy a dar en este botón iniciar. Esto no les aparece a ustedes les aparece que están esperando y que se están uniendo. Acá les aparece puntualmente cuántas personas se encuentran. Ahorita tengo una audiencia de más de 30 personas, entonces pues cuando tengamos por lo menos 25 podemos empezar. Listo. Sí, básicamente solamente es poner el nombre, iniciar y listo. Es supremamente sencillo. ¿Quién no ha podido? Ok. Cuéntanos qué te aparece, Ángela.
Acá tengo bastantes personas. Angie, Valentina, 24. Una más y empezaremos. Listo, solamente vuelvo y digo y recalco para las personas que tal vez efectivamente no han podido acceder, solamente es ingresar a este nick, poner su nombre y darle a iniciar o comenzar. Y eso es todo. Y ya efectivamente, pues entonces, bueno, voy a darle a iniciar. A partir de este momento, ok, listo. 2 minutos más e iniciamos. Creo que ya podemos ir arrancando. Listo, oficialmente ya le voy a dar a iniciar. ¿Listo? Entonces, mucha suerte. Hagan la conciencia, porque pues la meta es que ustedes se autoevalúen y que efectivamente sepan si están bien, si deben mejorar y efectivamente que pues digamos se puedan saber cómo ustedes les iría en una eventual prueba de admisión. Listo, empecemos. Porque sería
Eso es un mar de rojos. Puro mar de rojos. No sé por qué vivo en Alianza. Voy a hacer esto en este ratito. Voy a cortar papitas. Las criollas principalmente. Sí. Severos mares de rojo.
Listo, ya. Les quedan 10 minutos. Exacto.
Ya voy, justamente. Ya no es. Eh, hola, ¿no? Estamos cantando, por favor. La semana 4. Chinos pendejos. Listo, chicos, 2 minutos. 2 minutos y empezamos a analizarlas, ¿no? Veo que hay un acierto del 30% y que ya muchas personas han terminado y otras personas desertaron. Personas desertaron en las primeras preguntas. Me han eliminado a todas las personas que hayan desertado. Listo, muchachos, se acabó el tiempo. Voy a finalizar el quiz y vamos entonces a retroalimentar. Listo. Bueno, entonces, quiero preguntarles puntualmente a ustedes cómo se sintieron con este pequeño quiz de matemáticas. ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo vieron? Muy difícil, muy fácil, las preguntas estaban regaladas, como las preguntas estaban casi imposibles, eso no tenía ni la menor idea, ¿qué es esta vaina? Cuéntenme, yo quiero saberlos. Personalmente yo creo que pues es de suma importancia tener muy presente las fórmulas, recordar un poco las fórmulas y las teorías, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a esto de las probabilidades. Ok. ¿Quién más lo hizo sin usar tanta memoria? Sin usando la lógica. Acabo de llegar, no pude hacerlo. Listo. Dale, Heidi, cuéntanos. Tú que levantaste la mano. Yo en lo personal, sí tenía sí me acordaba algunos temas, porque los vi en el colegio, pero puntualmente no sabía cómo la respuesta, entonces sí me sentí como un poco confundida, pero pues yo pienso que todo es de repaso. Ok, listos. Algunas en funciones. Ok, listo, bueno. Bueno, básicamente, pues eso es lo que quiero darles efectivamente el día de hoy. El día de hoy quería pues justamente mostrarles la calidad o la dificultad de preguntas que ustedes encontrarían frente a un examen de la Universidad Nacional de Colombia. Esas todas fueron extraídas de exámenes anteriores de muchos años. Unas fueron extraídas del último examen, que yo pues digamos me tomé el trabajo de resolverlo y demás cosas. Otras fueron traídas del simulacro de oficial de la Nacional del DIPA. Otras fueron traídas del año 2018 y en particular eran bastante mezcladitas. Entonces,
¿Qué es lo que yo hice yo? ¿Qué es lo que hice? Básicamente tratar de buscarles unos diferentes temas que contemplen, pues efectivamente, un breve temario de lo que efectivamente ustedes deben estudiar para, pues digamos, la Universidad Nacional. Esos son básicamente temas centrales. Vamos a echarle un poco el vistazo a demás cosas. No, o sea, parce, yo le eché cabeza a eso y digamos que uno va descubriendo cositas que le pueden llegar a uno, ok. Ok, listo. Bueno, no les voy a mentir. Sí les fue mal. Sí les fue mal en el sentido en el que muchas personas no acertaron ni siquiera la mitad de las preguntas bien. Un examen se pasa siempre con un 60% en adelante. Entonces, pues digamos como que si efectivamente pues tienen una cantidad inferior al 60%, pues digamos sí, hay que estudiar. Hay que estudiar porque digamos este examen sí pide que digamos estudie. Listo. Vamos entonces a echarles un vistazo a estas preguntas. Acá las ordené por precisión. Entonces voy a mostrar una por una cada una de las preguntas que nosotros vamos a ver. Vamos a ver si las podemos resolver todas en este pequeño fragmento. Dale, Oscar. Una pregunta, ¿tú tienes organizado un temario durante el curso, durante el cual pues uno pueda ver cuáles son los temas que vamos a ver y pues como ir Claro echando que sí. Ajá, exactamente. Entonces, permítanme, efectivamente ya los busco en la primera clase. Efectivamente, pues aquí, ahí está. Denme un segundo. Un segundo. Tener la presentación. Listo, ya les muestro lo que efectivamente nosotros para todas las personas que vayan a ver el curso de matemáticas, este va a ser el temario que nosotros vamos a trabajar. Denme un segundo, ya se los abro y les muestro. Listo, aquí está. Bueno, entonces chicos, básicamente voy a ir explorando cada una de las preguntas y yo les voy mostrando básicamente puntualmente qué temas pues efectivamente es lo que se necesita para resolver esas preguntas. Vamos a empezar con esta de acá. ¿Alguien que por favor me la lea? sea ese el mayor subconjunto de los números reales positivos x que hacen verdadera la proposición 2x menos 1 es menor que 7. El conjunto S corresponde al intervalo 0,4, 4,6, 2,4 o 0,6. Listo. ¿Qué temas puntualmente deben ustedes repasar para esto? Quiero escucharlos antes. ¿Qué temas creen? ¿Funciones? Ok. ¿Quién dice otra cosa? Intervalos. Intervalos. ¿Nadie le está diciendo conjuntos? ¿Por qué me tienen tan abandonados los conjuntos, muchachos? ¿Y los conjuntos? ¿Nadie dice que conjuntos? Ok, chicos. Chicos, conjuntos es vital. Conjuntos es vital para entender esta preguntita. Porque es que en ecuaciones efectivamente se resuelve esta pregunta. Pero la segunda parte involucra conjuntos, involucra condiciones, involucra la lógica. Eso es puntualmente lo que efectivamente nosotros pues, veríamos en el curso, en la parte de introducción a la matemática y conjuntos. Listo, esperen, les muestro acá.
Aquí está. Lo que vería puntualmente en lo que sería como introducción proposicional, lógica matemática, operaciones de conjuntos. Y luego, por supuesto, ya entonces uno debería revisar lo que efectivamente serían ya las inecuaciones. ¿Por qué? Porque pues digamos esas inecuaciones es lo que permite puntualmente pues resolver digamos este tipo de ejercicios. Entonces aquí efectivamente ¿qué temas tenemos que tener presentes? Uno, conjuntos. 2, inecuaciones. Aquí nada de funciones tienen que ver. Entonces las personas que dicen que funciones, nada de funciones. Listo. Y la tercera, pues digamos efectivamente, es la cuestión de una lógica proposicional. Lógica proposicional. Entonces, esos temas permiten, pues, digamos que yo resuelva esa pregunta en particular. Listo, voy escuchándolos. Conjuntos de intervalos. Muy bien. Listo, entonces retomemos esta preguntita como tal. Aquí nosotros vemos que dice, sea S el mayor subconjunto de los números reales positivos que hacen verdadera la proposición 2x menos 1 es menor que 7. Pues efectivamente, digamos como que si yo lo fuera a plantear para resolverlo, pues vería lo siguiente, que 2x menos 1 tiene que ser menor a 7. Entonces, si yo no sé que efectivamente hay que resolver inecuaciones, entonces pues digamos lo que yo voy a tener ciertos problemas resolviendo este problema. Aunque las inecuaciones particularmente se resuelven de forma muy parecida a una ecuación común y corriente. Entonces básicamente, ¿qué sería aquí? 2 menos 1, pues efectivamente lo que hago yo es sumar a ambos lados por su inverso aditivo, ¿cierto? En este caso, el inverso aditivo de 7 es menos 7. Entonces 7 menos 7. Y efectivamente, pues esto nos da 0. Y esto daría 2x menos 8. Listo. Entonces, efectivamente, pues ya tenemos entonces esto resuelto. Ahora, pues digamos como que necesitamos resolver este número en x. Así que pues pasamos este al otro lado. 2x es igual a 8. Resolvemos, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos? Multiplicando a ambos lados por un medio, que es el recíproco de 2x. Entonces, esto nos daría 4. Voy a hacer el paso completo. Entonces, esto sería 8 dividido entre 2. Y esto nos daría entonces 4. Esta efectivamente sería la respuesta. Pero les hago una pregunta. ¿En las opciones de respuesta aparece 4? ¿Sí o no? Sí, aparece 4. Pero ¿por qué aparece con unas paréntesis y no aparece con unas X? ¿Alguno tiene una idea de por qué aparece esto? ¿Por qué no aparece X es igual a 4? Sino aparece que 4 paréntesis o 4 paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué dicen ustedes? Ok. Más que debe ser menor que 4, puntualmente es la manera de cómo se determina el intervalo. Las inecuaciones, ¿qué son? Las inecuaciones no son básicamente que yo diga que x es igual a 4, x es igual a 2, nada por el estilo. Las inecuaciones básicamente lo que expresan son toda una serie de valores que cumplen una condición. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores
que son menores a 2. 2 en adelante. O sea, básicamente, si yo fuese a pintar eso con un color, sería todo esto. Todo esto involucra que sean menores a 2. ¿Y eso cómo lo denoto? Con paréntesis indicando que, básicamente, me voy desde todo lo infinito hacia todo un infinito y termino en el número 2. Si los paréntesis están así circulares, quiere decir que me puedo acercar todo lo que yo quiero al 2 sin tocar el 2. Pero si en cambio los paréntesis terminan angulosos, rectos, quiere decir que puedo incluir al 2. Esta es una manera en cómo yo puedo representar intervalos. La segunda manera como puedo representar intervalos es así, diciendo que este circulito abierto sin pintar quiere decir que pues esto es un intervalo. Y sin pintar quiere decir que no puedo incluir que el intervalo está abierto. Mientras que si yo lo coloreo, pues quiere decir que el intervalo está cerrado. Entonces ya tenemos, digamos, todo lo necesario para resolver esto. Entonces, si a nosotros nos dicen puntualmente que el valor tiene que ser todos los intervalos menores a 4, ¿cómo sería la manera en cómo yo representaría ese intervalo? Lo acabamos de ver. Es decir, todos los valores que fueran más allá de hacia 4, menores de 4. ¿Cómo pintaría yo, cómo describiría en términos de intervalos esa zona? ¿Cómo se les ocurre? Entonces, listo. Menos infinito, coma 4. ¿Por qué menos infinito? Esta es una manera y la otra es menos también así con el símbolo infinito. Básicamente lo que nosotros obtenemos aquí es lo siguiente, que yo puedo seguir infinitamente hacia allá, porque puede ser que el valor que yo esté buscando pueda ser menos 3, menos 2, menos 2,333, menos 2,5, menos 2, básicamente menos 1.000.000, y eso es básicamente lo que expresa este menos infinito, que son intervalos que pues digamos acaban, pues digamos se van hacia el infinito y más allá. ¿Pero en dónde parten? Pues digamos como que van desde menos infinito y ¿dónde paran? Pues justamente en el 4. Ok, entonces ya tenemos la respuesta, que es de menos infinito hasta 4. Listo, entonces vamos a buscar la respuesta. Ok, sea es el mayor subconjunto de los números reales positivos de X, entonces la respuesta nos decía menos infinito hasta menos 4. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Dónde está la respuesta? ¿Alguno tiene la idea de por qué no está esa respuesta de menos infinito, 4? ¿Dónde está? ¿O falta otra condición que nos hace falta? ¿Qué dicen ustedes? ¿No, Nia? Listo. Voy a explicarla de la siguiente manera. Resulta que efectivamente lo que nosotros tenemos aquí son dos condiciones que se deben cumplir. La primera ya la tenemos, que sea desde menos infinito hasta menos 4. La segunda nos está diciendo que sean todos los números reales, es decir, todos los números reales que fueran ser positivos. ¿Cómo se llama la operación de conjuntos que pinta esto en la mitad? ¿Cómo se llama esto? Unión no. No, no es unión. Tiene otro nombre. La unión no es. Intersección. Puntualmente se llama intersección. La unión, si yo hubiese pintado todo.
Esto es la unión, pero esta es la intersección. ¿Listo? Entonces, básicamente, tenemos que cumplir dos condiciones de ese conjunto. Por eso nos lo están diciendo más claro que el agua. Sea ese el mayor subconjunto de los números reales. Nos están diciendo, arme un conjunto. Entonces, el primer intervalo es básicamente el que nosotros tenemos aquí. Menos 4 hacia infinito. Entonces, bueno, 4 hasta infinito, disculpen. Entonces, 4 infinito. Entonces, tenemos este intervalo. Pero acá también nos están diciendo que cojamos todos los valores R positivos. Entonces tenemos otro intervalo que fuese acá, desde 0 aquí en adelante. ¿Y esto qué son? Todos los reales que son positivos. Entonces, si tenemos la condición 1 y si tenemos la condición 2, y si esta condición me está diciendo, yo como helado y jugo, entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer para este intervalo? Pues justamente lo mismo. Voy a tener que hacer una intersección. Entonces, básicamente, pues junto estos dos, junto estos intervalos, y efectivamente, esta zona donde efectivamente están pintándose los dos, voy a pintarla de esta manera. Aquí está el de menos 4. Y aquí está pintada toda la zona que fuera positiva. Entonces, si ustedes van y miran, la zona en donde efectivamente están las dos, pues esta es una intersección. Entonces, voy a decir que es la primera condición intersecta con la segunda condición, me da entonces esto. ¿Y cuál es el intervalo acá? ¿Alguien que por favor me lo diga? ¿Alguien? Listo. A ver. Voy mirando las preguntas que me vayan haciendo. Bro, disculpa la pregunta. ¿Por qué es menos 4 y no solo 4? En la representación, menos infinito y menos 4. Ah, es que es 4. Disculpa. Sí, sí es 4. Sino que efectivamente, pues digamos como que... no, acá yo puse 4 porque esto... No, sí es 4. Ya, es 4. Listo. Entonces, ¿cuánto sería ese intervalo que intersecta las dos? Entonces, este sería el intervalo que va desde 0 a infinito. Y este era el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4. Entonces, yo intersecto estos dos intervalos y voy a tener que el intervalo final intersecto en estos dos va a ser 0,4. Y listo. Con eso efectivamente logramos pues encontrar la respuesta que nos pedían. ¿Cuál era? 0,4. ¿Por qué? Porque nos decía la primera condición es que fuese menor a esto, pero que a su vez fuera mayor. Ahí estaba lo que les hacía falta. ¿Listo? Estaba en ese sentido. Porque acá nos están diciendo de 0 a positivos, pero que también sean menores a 4. Entonces ahí está. Ese es el intervalo. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Dudas con respecto a esta preguntita de calentamiento? ¿Cómo se sintieron? Y ahora sí, mucho mejor entendida, mucho mejor, ¿sí? Cuéntenme. Listo. Eso es justamente lo que ustedes tienen que hacer. Por conclusión, si ya les sale una pregunta, lo que deben estudiar muy bien son inecuaciones, este es el tema que se llama inecuaciones, intervalos, conjuntos y lógica. Si ustedes tienen estos 4, entonces la pregunta les va a ir muy bien.
Primera pregunta hecha. Excelente, chicos. Listo. Entonces, ahí efectivamente, eso es lo que digamos como que uno es lo que tiene que hacer. 4 temas para una sola pregunta, ¿sí? Digamos como que eso es efectivamente lo que a veces pasa con estas preguntas de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, bueno, luego repasamos este temario. ¡Listo! Uy, esta pregunta es bien sabrosa. Esta pregunta fue la más difícil que efectivamente tuvo. ¿Por qué lo dice? Porque aquí en el aplicativo me indica que fue la pregunta, primero, que más del 81% la tuvo mal. Solamente el 19% latino. Y entonces, pues eso me dice una cosa bastante interesante. Entonces, bueno, voy a dejar esta un poquito más de últimas para, digamos, que nos rinda un poquito más el tiempo. Listo. Ok. ¿Qué tal les pareció esta pregunta? Esta pregunta fue la que más tiempo les tomó, pero pues no significa que aunque más tiempo les haya tomado, pues tampoco haya significado que sea la mejor respondida. ¿Cómo les fue con esta? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa preguntita? Que les muestro aquí. Ok, mal, no entendí. Muy mal. ¿Listo? Entonces, la acertaron 18 personas, pero bueno, vamos a explicarla para todos. ¿Listo? Entonces, voy a eliminar esto para que efectivamente podamos... Esto. 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 Listo, bien. Segunda pregunta. Acá efectivamente, ¿qué nos decía? Tenemos un inofensivo triángulo. Como así, un poquito más así. Listo, algo así, ¿cierto? Que mide 30 grados en el ángulo A. Entonces voy a decir que efectivamente este va a ser el ángulo A, este va a ser el ángulo B, este va a ser el ángulo C. Si el lado opuesto mide B, el ángulo A mide 30 grados. El ángulo B, 45. Listo. No es necesario para la pregunta, pero puedo deducirlo. Si este mide 30, este mide 45, por lógica, ¿cuánto debe medir este ángulo C? Esto es cultura general. ¿Cuánto debe medir en conjunto los ángulos internos de un triángulo? Perfecto, 180. Entonces tenemos 30 y 45. ¿Cuánto le haría falta para 180? Entonces 30 y 45, 30 y 30, 60, más 15, 75. ¿Cuánto le hace falta? ¿Cuánto más o menos debería hacerse? Ok, 105. 70, tenemos aquí 75. Sí, 105. Perfecto. Esto es cultura general, así que lo voy a poner de otro color para que digamos como que no se nos confunda. ¿Por qué digo que no lo vamos a necesitar? Porque es que hay otro pedacito que nos dicen aquí. Lo opuesto mide 12 centímetros. Este es lo opuesto de cualquier ángulo, es el ángulo inmediatamente enfrente. Es el lado que queda al frente. Aquí me pongo y miro al frente. Aquí me pongo y miro al frente. Aquí me pongo y miro al frente. Entonces, principalmente esto los podemos determinar con letras chiquitas, letras minúsculas, pues para que efectivamente sea más sencillo. Hice este de aquí. Aquí es lo que me piden hallar. Justamente este amigo. Esto es lo que me piden hallar. Escucho sugerencias.
para resolver esta pregunta? ¿Qué sugerencias me tienen para resolver esa preguntita? Profe, aquí no aplica el teorema de Pitágoras. No. Descartado teorema de Pitágoras. Eliminado el teorema de Pitágoras. Aquí los pitagorazos murieron. Han muerto, han fallecido los pitagorazos. Bueno, me gusta que tienen idea. Teorema del seno y teorema del coseno. Esa me gusta, la de ley del seno y la del coseno. Entonces, básicamente vamos a echar un vistazo. ¿Y por qué les voy a justificar de por qué no se puede usar el teorema de Pitágoras? Resulta que el teorema de Pitágoras solamente es disponible con ángulos ¿qué? Con ángulos rectángulos como este, donde efectivamente la suma de este valor sea igual a la suma de la hipotenusa. Aquí puntualmente yo no tengo ningún ángulo de 90 grados, no tengo ninguno. Y al no tener efectivamente pues ninguno, pues digamos como que no puedo entonces utilizarlo como tal. ¿Listo? Luego les explicaré en otro escenario por qué efectivamente también puedo usar el teorema del seno por esto, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este no es rectángulo, no es un triángulo rectángulo y por tanto Pitágoras no nos sirve. Uy, me dañaron básicamente toda la geometría que yo sabía. Entonces, ¿y ahí cómo hago para resolver? Resulta que efectivamente, pues Pitágoras no fue el único que también descubrió cosas. Resulta que literalmente hay otras dos leyes que pueden ayudarles a conseguir básicamente cualquier ángulo o cualquier lado de un triángulo y se conocen como la ley del seno y del coseno. Básicamente, ustedes tienen la libertad completa de elegir cualquiera de ellas, pero pues obviamente, pues si yo me voy a hacer un caldo, ¿cierto? Yo al caldo no le voy a echar jugo, ¿cierto? Yo tengo que al caldo echarle papa, pollo, carne. En ese mismo sentido, pues si yo voy a usar la ley del seno, pues yo tengo que particularmente saber para qué me sirve la ley del seno y para qué me sirve la ley del coseno. Básicamente, cuando yo tenga dos tipos de triángulos. Primero, que no sean pitagóricos, es decir, que no sean rectángulos, que no tengan un ángulo de 90 grados, porque es que el hecho de que tengan un ángulo de 90 grados, ahí sí puedo usar un Pitágoras, pero pues de lo contrario, pues no. Y segundo, cuando a mí me piden hallar un lado o un ángulo, ahí puedo usar la ley del coseno, la ley del seno. Y la ley del seno básicamente, ¿qué es? Es una proporción. Así de sencillo. Es una proporción y una equivalencia. Para que no se memoricen tanto, simple y llanamente es eso. Si yo digo que efectivamente el seno de A es sobre la cantidad del tamaño de A, es igual al seno de B sobre B, y esto es igual al seno de C sobre C. Vean que efectivamente las tres son equivalentes. Entonces, básicamente, yo puedo saber que el seno de A es igual al seno de B y el seno de B es igual al seno de C y viceversa. Entonces, eso a mí me permite sacar eso. Cuando yo uso el famosísimo ley del seno, cuando por lo menos tengo tres medidas y solamente me hace falta hallar una de ellas. En este caso, ¿qué voy a referirme como tal? Voy a decir que efectivamente que este es el ángulo. Entonces, yo diría el ángulo de 30 sobre
¿Cuánto mide A? Pues creo que lo desconozco. Es igual al ángulo de B. ¿Cuál es B? 45. Y esto es igual a B. ¿Listo? Pero yo B sí lo conozco. Entonces, como B sí lo conozco, pues simple y llanamente, pues efectivamente, pues lo pongo acá. Que B es igual a 12. ¿Listo? Perfecto, acá tenemos entonces, pues digamos estos. Pues esto es una simple ecuación, pues así de sencillo. Entonces esto va a ser igual al seno de 30 por 12 sobre el seno de 45. Y todo eso va a ser igual a A. ¿Listo? Sencillo, fácil y en particular estos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Voy y busco entonces la respuesta. En la respuesta que encuentro, 6 raíz de 2, oigan, ¿y qué pasó? No me estaban dando senos. ¿Qué son estos números en raíces? ¿Mm? ¿Y esos números en raíces qué? ¿De dónde salieron? ¿Alguna idea? No, ni idea. Listo. ¿Y qué son los ángulos notables? O en particular, ¿por qué efectivamente yo puedo expresar el senos como ángulos notables? Porque pues digamos también está ahí. Pero primero definamos qué son ángulos notables. Listo. Resulta que efectivamente el seno y el coseno son relaciones que efectivamente yo puedo obtener a partir de una circunferencia. Porque es que resulta que efectivamente esa amplitud puntualmente de cómo efectivamente voy a generar diferentes triangulitos, así. Toda esta amplitud puntualmente, esos son los ángulos de apertura. Esos ángulos de apertura, justamente cuando yo lo posiciono en una circunferencia, eso es lo que yo conozco como el seno de un ángulo y el coseno de otro ángulo. Lo que me quiere decir esto es que efectivamente estas medidas van básicamente de 0 hasta 1, en donde efectivamente lo que yo tengo es que 0 es la unidad mínima y 1 va efectivamente a unidad, pues digamos, grande, donde efectivamente esto es una proporción, o sea, que tanta cantidad está con respecto a la otra. Eso es lo que efectivamente yo tengo. Entonces, esto va subiendo, esto va subiendo, esto va subiendo, esto va subiendo. Todo esto efectivamente es lo que, digamos, nosotros vamos teniendo acá. Eso es efectivamente lo que se conocen como los ángulos referentes al seno. Entonces, si por ejemplo a mí me están diciendo el seno de 45 grados, básicamente ¿a qué haría referencia? Cuando ustedes veían figuras como el triángulo de Pitágoras, ustedes se acordaban de esto. Entonces, esto efectivamente estará A y estará B. Y efectivamente, ¿qué es lo que iba a tener acá? Que esto era el seno de A, lo que ustedes conocían como ¿qué? Como cateto opuesto sobre hipotenusa. Básicamente, de ahí es donde desprenden estos ángulos, que ustedes alguna vez se acordaban de esto. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso lo que quiere decir es qué tan grande puntualmente es ese ángulo. Entonces, estas medidas de 45, de 50, de 60,
justamente lo que quieren decir es qué tan grande y qué tan amplio está ese triángulo. Listo, eso es justamente lo que efectivamente representan. Y resulta que existen unos ángulos que siempre van a mantener unas medidas estables, conocidos como los ángulos notables. Notables. ¿Y qué efectivamente son esos ángulos notables? Son ángulos regulares, ¿cierto? Porque efectivamente cuando yo voy mirando esto me va incrementando. Entonces llega un punto en donde, por ejemplo, si están en la mitad, este valor, pues digamos, siempre va a permanecer en la mitad. Porque si está en la mitad, es porque efectivamente sería la mitad de ni muy grande ni muy chiquito. Entonces, por eso, el seno de 45 grados es igual a 1/2. Porque eso me representa qué tan amplio, pues efectivamente es ese ángulo. Y si estoy en la mitad de un ángulo de 90, pues justamente va a ser la mitad. Entonces, seno de 45 es igual a 1/2. Lo mismo entonces sucede con efectivamente los otros ahí en particular. Y resulta que uno puede llegar a estandarizar eso. De tal manera que ocurre lo siguiente. El seno puede ser descrito de la siguiente manera. 1 de 0 grados, de 30 grados, de 45 grados, de 60 grados y 90 grados. Entonces, eso es como si yo tuviera un triangulito. Así. Listo. Así, chiquitico. Otro si tuviera así, de 45. Otro si efectivamente fuera más amplio, así. Y el último, pues digamos así. Eso es justamente lo que quiere decir. ¿Qué tan grande efectivamente es ese ángulo? Entonces, esto sería ángulos de 30, ángulos de 45, ángulos de 60, y este es un completo ángulo de 90. Entonces, efectivamente, eso es lo que nosotros tenemos. Y resulta que esas cantidades pueden ser sacadas de forma tradicional de la siguiente manera. Resulta que efectivamente, de hecho les tengo un video, pero bueno, ahorita se los muestro, donde efectivamente vemos a un gatito diciendo los ángulos notables. ¿Quieren ver al gatito diciendo los ángulos notables? ¿Sí o no? Sí, un Miche. Sí. Ok, listo, ya se los muestro. El gatito leyendo ángulos notables. Listo. 1, 2, 3, Miren 3, la saca. 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1 raiz de 3. Demorou. 1, 2, 3. 3. Literalmente, entonces, esos son los ángulos notables. Entonces, básicamente, les dio miedo. Ok, bueno. Entonces, básicamente, eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo yo hago esos ángulos notables que efectivamente a ustedes les va a aparecer? Haciendo, pues, digamos, como decía el gatito. Entonces, ustedes colocan 1, 2, 3, y efectivamente, entonces, aquí, pues, digamos, entonces ustedes todo lo colocan sobre 2, colocan sobre 2 y lo colocan sobre 2. Y luego a esto le ponen una raíz. Raíz, 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 y efectivamente entonces se encuentran, pues digamos, la cantidad referente. Entonces, eso es efectivamente, digamos, lo que nosotros tenemos. Listo. No se le entiende qué.
creo que era el gato. Ok, listo. Ah, porque es portugués, ya entendí, sí. Básicamente porque es un gatito portugués. Listo, bueno, no se preocupen. Entonces, básicamente eso es lo que ustedes hacen acá. Por el momento solamente es con seno, pero también ocurre con coseno y con tangente. Entonces, eso es efectivamente los ángulos notables para el seno. Raíz de 1/2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, como efectivamente pues acá escribía en este video. ¿Sí ven? Entonces, eso es efectivamente lo que nosotros tenemos. Ahora, sabemos que para seno de 30 es igual a 1/2. Seno de 45, pues raíz de 2 sobre 2. Y raíz de 3 sobre 2, pues efectivamente entonces nosotros tenemos para ángulos de 60 con seno de 60. Entonces, si yo digo que seno de 30 es equivalente a esta cantidad, a básicamente 1/2. Seno de 60 es igual a raíz de 2 sobre 2. Y seno de 45, perdón, seno de 45 y seno de 60. Camilo, creo que no estás compartiendo pantalla. Listo, ya. Entonces, eso es efectivamente lo que nosotros tenemos. Seno de 60 igual a raíz de 3 sobre 2. Listo. Entonces, esto ya sabemos los ángulos notables. Eso aplica para senos, aplica para cosenos y aplica para tangentes. Son valores fijos que efectivamente ustedes utilizan para resolver estos tipos de ejercicios, porque estos, digamos, estos ángulos se calculan es a partir de la calculadora, pero pues digamos no voy a tener una calculadora, entonces estos son cantidades que yo ya tengo como fijas. Entonces, ¿cómo es el truco? Básicamente es pongo 1, 2, 3, ¿cierto? Todo sobre 2 y a cada uno le pongo la raíz. Y este es el truco. Si fuese el coseno, es al revés. El coseno fuese al revés. 3 medios, 3, 2, 1. Voy a borrar esto. Y vuelve y juega. Raíz, raíz, raíz. Para que lo tengan presente, el seno de 60 es igual al coseno de 30. El seno de 30 es igual al coseno de 60. ¿Ven que efectivamente son equivalentes? Son opuestas. Ahí les dejo el dato para unas futuras preguntas. Listo, ya que efectivamente sabemos entonces, equivalen a estos valores, terminemos ahora sí de resolver entonces nuestra pregunta. Entonces, nuestra pregunta efectivamente nos decía lo siguiente. Entonces, dame un segundo. Listo. Listo. No, aquí está. Qué pena, es que pasó algo acá en la casa. Listo. Entonces, básicamente, teníamos eso. Seno de 30 por 12 sobre seno de 45. Entonces, habíamos dicho que el seno de 30 era 1/2. Entonces, seno de 30 era igual a 1/2 y seno de 45 era igual a raíz de 2 sobre 2. Así que pues digamos como que efectivamente sería seno de, eso sería 1/2 por
12 sobre raíz de 2 sobre 2. Listo. Entonces, para operar esto, podemos hacerlo de la siguiente manera. A mí me gusta puntualmente que nosotros lo ordenemos para que no tengamos tantos paréntesis, tantas expresiones. De esta manera, sería 12 sobre 2 raíz de 2 sobre 2. De tal manera que entonces puedo hacer esto. Puedo simplificar aquí y esto me quedaría 6 raíz de 2 sobre 2. Ahora, pues digamos, lo que yo tendría que hacer es efectivamente, pues digamos, como que, pues multiplicar efectivamente esto de aquí. Y esto me va a dar que la cantidad es 6 raíz de 2 sobre 2. 6 sobre raíz de 2 y 2 y demás. Entonces, con eso efectivamente logramos, digamos, la pregunta que efectivamente nos estaban diciendo acá. Denme un minuto, chicos, porfa. Un minuto. Es que me queda imposible pues estar pendiente de todo, lo siento. Para tocar las ventanas y no nos vamos a intoxicar. Se me olvidó por completo, no le presté atención y demás cosas, se me olvidó. Se me olvidó. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Estamos llenos de humo. Y ahora nos vamos a intoxicar así. Toca abrir las ventanas, toca abrir todo. Pero sin duda nos enfermamos. Bueno, entonces es una cosa, apaga esta luz, apaga de acá. Listo. Volví. Qué pena. Listo, ya volví. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros tenemos. Que efectivamente, pues digamos, al resolver esto, pues digamos como que íbamos a encontrar, pues digamos, la respuesta referente. Entonces, ahí, pues digamos, nosotros pues encontramos, pues digamos, el contenido de cómo resolver esta pregunta. Y esta pregunta, pues se sacaba de esa manera. Sacando efectivamente, pues digamos, la ley del seno y puntualmente aplicándola. Entonces, para recapitular, ¿qué necesitábamos para resolver esta pregunta? Lo que era saber diferenciar que no iba a utilizar un triángulo Pitágoras, sino la ley del seno o la ley del coseno. Entonces, identifico que la ley del seno porque lo que yo me hace falta solamente es un dato, este dato. Entonces, luego uso los ángulos notables y al usar los ángulos notables, pues efectivamente encuentro la respuesta y aquí pues entonces los tengo presentes. Si alguna otra vez me llegan a preguntar ángulos muy típicos como el ángulo de 30 grados, 60 grados, 90 grados y pues entonces dicen el seno de tanto, el coseno de tanto, pues entonces yo lo que hago es esto. Para el seno recuerden que es 1, 2 y 3 y para el coseno es 3, 2, 1, todo sobre 2
y le ponen raíz. Raíz, 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 raíz. Por temas de tiempo, no permito que, o sea, no alcanzamos a demostrarlo, porque pues quedan bastantes preguntas por analizar, pero pues digamos como que espero que les haya sido provechoso esta preguntita y este truquito, para que lo tengan presente. Entonces, esto efectivamente digamos como que es otra preguntita además. ¿Qué tal? ¿Sí quedó entendida? ¿Sí quedó comprendida? ¿Sí quedaron explicados principalmente para que no fuera tanta memoria el hecho de entender los ángulos notables y por eso se llaman ángulos notables? O sea, son ángulos típicos. Entonces, ¿quedó entendido? ¿Preguntas? Sí, ¿Listo? profe, sí se entendió. ¿Listo? Perfecto. Excelente. Esta pregunta, pues digamos como que es... ¿Qué tal esta preguntita? Esta preguntita podía asustar mucho, ¿sí o no? ¿Dura esta pregunta? Y se van a dar cuenta que esta pregunta sale extremadamente fácil. Vamos a ver si me permite dejar de copiar esto. Sí, perfecto. Esta pregunta básicamente es muy típica en el sentido en el que lo que piden hacer puntualmente es halle el área, halle las zonas sombreadas. Entonces a mí me están diciendo que tengo 4 triángulos, ¿cierto? Que efectivamente entonces tienen medida X y Y. El lado largo es Y, el lado corto es X. Entonces, lado corto, lado largo, lado corto. ¿Cómo es la área de un triángulo? Típicamente. Voy mirando. ¿Cómo es el área de un triángulo? Base por altura entre dos. Listo. Base por altura entre dos. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la altura aquí? Esta es la base, esta es la altura, así que pues hagámoslo. Entonces, X por Y sobre 2. Esta sería el área de este triangulito de aquí. Triángulo 1. ¿Cuántos triángulos tengo? ¿Cuántos triángulos tengo? 4. Entonces, básicamente es 4 triángulos por X por Y sobre 2. Tacho esto con esto. Área total 2XY. Ya, eso fue todo. ¿Listo? Pregunta resuelta. Ya, eso era todo. Sencilla. Súper sencilla. Digamos, el truco, ¿cuál es de estas preguntas? No dejarse intimidar. No dejarse intimidar porque muchas veces ver la proporción. Ok, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tengan esta figura, esta es otra manera de mostrar el triángulo de Pitágoras. Ahí les boto el dato. El triángulo de Pitágoras siempre va a estar inscrito en triángulos rectángulos. Y si yo tengo que estos son triángulos rectángulos, y si yo los veo como iguales, pues asumo que efectivamente son los 4. Y listo. Y ya, eso era todo. Listo. Esta amada preguntica, ¿cómo les fue con esta? Esta pregunta estaba relativamente sencilla. Pero ojo, y acá es donde también quiero darles un truco que pasa con los muchachos que se presentan a la nacional. Y es el hecho de menospreciar preguntas fáciles. Esta pregunta, miren que solamente 5 personas de 10
20, 25. De 30 personas, solo 5 las contestaron bien. Y esta pregunta se sacaba muy sencillo. Listo. Listo, porfa, estoy copiando. Ok. Jessica, en teoría, pues básicamente en tu cuenta, tú puedes hacer ese simulacro. Y te aparecen, digamos, puntualmente las respuestas. Esta es 0,4, pero igual, de una vez. Esta es f de 6 menos b. Esta es 6 raíz de 2. Esta es 2xy. Esta es 1758. Vamos a hacer esta. Vuelvo y digo, esta pregunta estaba sencilla. Acá nos dicen la masa de un electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31. La masa de un protón es 1,6 por 10 a la menos 27. Listo. ¿Y qué nos ponen a comparar, chicos? Esta pregunta, este estilo de resolución, se repite bastante, mucho en la nacional. Este tema se conoce como razones y proporciones. Póngale ojo. ¿En qué consiste? Comparo la cantidad A sobre la cantidad B. Eso es todo. Y ese cociente me expresa qué tanto está alejado A de lo que está alejado B. Listo, perfecto, es ahí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? 9,1 por 10 a la menos 31. Ahora les hago la pregunta. ¿Qué me piden comparar? ¿Protones con respecto a electrones o electrones con respecto a protones? Entonces les hago la pregunta. ¿Protones con respecto a electrones o electrones con respecto a protones? Electrones respecto a protones. Entonces aquí está. Protones con respecto a electrones. Entonces, ¿quién debe ir arriba? ¿Quién debe ir arriba? ¿Los protones o los electrones? ¿Y quién debe ir abajo? Protones debe ir arriba, electrones debe ir abajo. Pues rectifiquemos la pregunta. Ajá, perfecto. Entonces, protones va con respecto a electrones. Lo que yo quiero comparar es cuántos protones hay con respecto a cuántos electrones hay. Listo. Truco maestro. 9,1 por 10 a la menos 31. 1,6 por 10 a la menos 27. Estos de aquí, luego los voy a utilizar. Pero por ahora los voy a eliminar. ¿Y en qué me quedo? Dividiendo en 9,1 dividido entre 1,6. ¿Listo? Truco para hacer divisiones cuando tengo así. Multiplico todo por 10. 91 dividido entre 16 y listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues efectivamente entonces, ahora identifico pues, un número, digamos este con respecto al otro y pues efectivamente pues entonces calcular pues esa cantidad. Listo. Entonces, listo. Entonces básicamente pues al dividir entonces esa división voy a tener que el resultado da este valor de aquí. Pero lo hago aquí justamente para que lo tengamos acá presente. El valor que va a dar básicamente es algo parecido como 17,58 no sé qué. Ahorita por temas de tiempo, para agilizar, no va a hacer ahorita la división. ¿Listo? Entonces esto nos da acá. Pero ¿qué pasó con efectivamente
no, esto nos da como 0,1758. Eso es lo que nos da. Pero, ¿qué sucedió con estos de aquí? ¿Qué pasó con el 10 a la menos 31? ¿Y qué sucedió con el 10 a la menos 27? Tienen la misma potencia. Al tener la misma potencia, lo que yo hago es sumar o restar los exponentes. Entonces, básicamente sería menos 31 menos 27. ¿Y esto cuánto nos da? Efectivamente, pues digamos como que la cantidad que nos está dando es con respecto, pues digamos, a este valor. Entonces, pues digamos, aquí nos daría que la cantidad pues llega a ser de 4. Entonces, eso es efectivamente lo que yo hago. Lo que yo voy a hacer entonces es mover la coma 4 espacios. 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces, al final me queda 1758. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente, interpretativamente, lo que quiere decir es que la masa del protón es 1758 veces lo que es la masa del electrón. ¿Listo? Eso es puntualmente es. Ya, eso es todo. Entonces, es una pregunta muy sencilla, una pregunta extremadamente fácil, que si yo no la contesto bien, ¿qué hago? Pierdo puntos. Y esos puntos efectivamente sí pueden significarle a una persona que vaya para medicina, pues el hecho de que pase y obtenga su cupo de la persona de que no. ¿Listo? Entonces, ojo con esas preguntitas sencillas que efectivamente nos pueden costar un par de punticos. Listo, bien. ¿Dudas acá? ¿Dudas con esta preguntita, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Sí o no? No, profe, todo entendido. Ok, listo. Voy a hacer la última pregunta porque ya se me están desconectando, ya se me están aburriendo, pero ojo, ojo que pasar a la nacional no se pasa viendo 2, 3 preguntitas. Siempre es con la constancia, chicos. Principalmente para pasar es la constancia. El primer tema es constancia. Listo. Entonces, última preguntita porque ya se me están desconectando. Ok. ¿Cuál quieren que hagamos? La 9, la 10, la 11, la 8, la 7, la 6, la 5, la 4 ya la hicimos, la 3 ya la hicimos, la 2 la 2 es la más larga. ¿Qué dicen? ¿Cuál haremos? Escucho votaciones. La 6, acá nos dicen la 2, la 6, ok, miremos la 6. Listo. La de probabilidades, la 2. Van empatados. Listo. Listo. Otra persona que los desempate. Está entre las 6. Listo. La 2. La 2. La 2. Todo la 2. Ok, listo. Vamos a hacer la 2. En otra oportunidad haremos la de las probabilidades y la de estas. Listo. Mucha atención con la 2. La 2 es una pregunta de echarle mucho ojo. ¿Listo? Entonces, voy a copiarla. Listo. Aquí está. Les hago una pregunta. Ustedes marcaron, las personas que marcaron f de b más 3, ¿por qué la marcaron? Cuéntenme. No es por ánimos de, no es por juzgarlos. De hecho, digamos, es la principal trampita que esta pregunta tiene. ¿Por qué lo hicieron?
por adivinanzas, porque por ahí hicieron algo llamado las traslaciones, el movimiento de funciones. ¿Por qué fue? Cuéntenme por ahí. ¿O cómo llegaron a esa respuesta de que era f de b más 3? Movimiento de funciones. Perfecto. Digamos, el movimiento de funciones, digamos, era la principal cascarita que uno podía usar para esto. Pero, ¿qué sucede? Y acá es donde puntualmente acá hay que tener muchísimo cuidado con la prueba de la nacional. A diferencia del ICFES, que muchas veces uno medio leía y sacaba, aquí hay una partícula que hace que el método que yo estoy acostumbrado me lo pongan a cuestionar. Y es lo siguiente. Resulta que normal, acá tenemos una parábola. ¿Cuál es el principio de la parábola? Que el lado de la izquierda es igual al lado de la derecha. Ahí está el truco de la respuesta. ¿Por qué? Resulta que efectivamente aquí yo tengo entonces la figura y yo tengo una gráfica que básicamente es el punto de simetría que yo tengo aquí, ¿cierto? Este x es igual a 3. A mí me están diciendo que básicamente todo número real menor que 3 es igual a algo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente sí tienen que usar un desplazamiento. Entonces, los que contestaron desplazamiento no están tan perdidos. Eso está bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente en las opciones a ustedes les ponen dos trampas. La primera de ellas es que efectivamente f de b más 3, y voy a colocar la correcta, f de 6 menos b. Listo. Si a ustedes les están diciendo que todo número real b menor que 3, lo que yo hago pues es calcular efectivamente un número menor que 3. Por ejemplo, voy a utilizar 2. 2 más 3. Esto nos da que f, 5. Mientras que voy a utilizar 6 menos 2. Y esto nos da f de 4. Listo. Muy bien. Entonces, recordemos que básicamente este valor que yo tengo aquí proyecta una imagen acá. Entonces, si este es 2, quiere decir que este es el valor cuando yo lo evalúo en 2. Si este es el valor de 1, lo que quiere decir es el valor cuando yo lo evalúo en 1. Ahora, miremos entonces aquí. Les hago una pregunta. Cuando yo efectivamente utilizo 2, que es ese desplazamiento que estoy utilizando acá, cuando utilizo 2 es igual a f a la 5. Miren dónde está cuando f a la 5. Este sería f a la 3, ¿vale? Cuando yo lo evalúo en x es igual a 3, este sería f evaluado en 3. Entonces f evaluado en 5 debería estar más o menos por aquí, bien alto, bien arriba. Mírenlo acá. Debería estar bien arriba. Y vean que no, porque es que efectivamente tendría que estar más o menos en esta misma zona. Miren ahora qué pasa cuando esto es f de 6 menos b. Pues f de 6 menos b, entonces, ¿qué pasa? Cuando f de 4, que está aquí, que lo voy a pintar con este color negro, f de 4 está aquí, y aquí efectivamente está el valor, f evaluado en 4. Cuando f evaluado en 4, nótese que es el mismo, es exactamente el mismo como un espejo cuando yo lo pongo en 2. Ahí está el truco. Esa es la respuesta. Porque efectivamente, ¿qué es lo que tiene esto?
que si yo este valor lo pongo ya sea con un más o con un menos, voy a tener la misma imagen, que es la característica que tienen las funciones cuadráticas. Si esto no es efectivamente una reflexión, entonces miren que no va a ser ese valor. ¿Listo? Eso es lo que pasa. ¿Por qué esta no podía ser? Porque miren que cuando yo efectivamente estoy mirando f a la 5, estoy mirando todo este valor. Miren ese valor tan grande. Ahora pongan que hubiese sido menos 2. Entonces hubiese sido f cuando vale 1. Y f cuando vale 1, miren que efectivamente, si yo lo llego a comparar, ni siquiera está acá. Miren, ¿sí lo ven? Aquí ni siquiera alcanza a llegar porque llegó hasta acá. Tenía que llegar más o menos hasta acá. Y miren que esta vaina realmente va a ser hacia arriba. Por eso no podía ser. ¿Listo? Ese es el principal motivo por el cual esta es la respuesta. Porque efectivamente vemos que aquí sí hay reflexión. Este tema se conoce como reflexión. Este tema se conoce como desplazamientos. Y ya es el tema de una función cuadrática. Y pueden investigarse qué es una función par. Ahí con eso ustedes resuelven esa preguntita. ¿Preguntas con estos? ¿Cómo? ¿Preguntas con esa última? ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Qué tal esa última? Esa última estaba en mucha análisis. Entonces, ¿quedó entendida esa última? ¿O no? Sí, profe. Sí, es un poquito difícil, pero sí, se logró Ok, entender. listo. Entonces, básicamente eso. Para recapitular, básicamente lo que tenían que hacer es, si yo tengo una función así, y si yo quiero efectivamente que esto me mida lo mismo que esto, pues básicamente tiene que ser un valor que a lo mucho me desplace este valor. O sea, no me puede dar que si este me da acá, el otro me dé por acá, porque eso nada que ver. ¿Listo? Cosa que pasaba con esa opción. ¿Listo? Entonces, los que tenían de más 3 iban por ese lado. Pero recuerden que no me están indicando el movimiento de la cuadrática. Me están diciendo, si yo le agrego a una función un número x, entonces ese número x tiene que seguir siendo, pues así hace que eso siga efectivamente siendo simétrico. Eso es la cuestión, ¿listo? Entonces, eso efectivamente. Aquí tengan mucho cuidado, siempre ensayen, siempre pregunten, siempre efectivamente pues tengan eso bastante presente. Bueno chicos, listo, ya me quedan 15 personas, se fue más de la mitad. Esto es una cosa muy importante, el principal consejo que yo les doy para aprender la matemática es la persistencia. Persistencia. No que ustedes al primer momento que efectivamente, no, es como, no entendí, no, ya chao, me voy, ya chao. No, yo soy malo esto. No, aquí esto vaina a veces uno se tiene que caer, uno se tiene que parar, uno se tiene que reintentar y otras veces dejarlo reposar. Y eso. Y mírenlo acá. Esta es una de las materias que la gente más exige, más tiempo. Porque dice, ay no, yo solamente voy a hacer matemáticas porque es como la única que yo repaso, porque la única que me siento grave. Y vean que nomás resolvimos 5 preguntitas y ya se fue la mitad. Entonces, eso en particular efectivamente es lo que pasa con las matemáticas. Es de mucha perseverancia, es de muchísimo en particular. El libro que efectivamente con el que yo trabajo los cursos que yo dicto de matemáticas en la academia, todo está guiado a partir de un libro que se conoce como Margarita Ospina, Matemáticas Básicas para Ciencias e Ingeniería. ¿Listo? Ese es básicamente el libro guía con el que básicamente yo suelo dictar estos cursos, con el que efectivamente diseñé este temario
que obviamente puede que este temario aumente, pues digamos estos. Para las personas que efectivamente ya lo vayan a tomar la próxima semana, nos estaremos viendo, revisando cada uno de estos temas. ¿Mm? Cada uno, desde, miren acá, desde la lógica, desde operaciones con conjuntos, desde aritmética, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, razones, proporciones, racionalización, raíces de un polinomio, geometría, ecuaciones, circunferencias, que era la pregunta que también estaba peleando, ¿no? La de la circunferencia. Esa pregunta casi gana para que la resolvamos al final, pero digamos dijeron es que efectivamente la 2. Entonces, eso es efectivamente, digamos, con lo que yo pude efectivamente, digamos, como que diseñar este temario. Este temario, pues justamente, ¿a qué aboga? A que una persona que, digamos, como que no tenga bases, no tenga ningún tipo de conocimientos, pues efectivamente, digamos, como que también, digamos, como que pueda tenerlos y que le vaya muy bien en ese examen. Justamente, pues cuando yo pasé, cuando yo efectivamente, pues logré, pues ese cupo y demás cosas, esa materia, digamos, yo la trabajé muchísimo, muchísimo. Y efectivamente a lo largo del curso también lo he trabajado bastante. Como se pueden dar, pues digamos, yo trato que el curso sea lo más amigablemente posible. De tal manera pues, que la persona pues, no se sienta asustada ni atemorizada por efectivamente lo que pueda llevar ahí. Les pongo muchos ejemplos y demás cosas. Entonces, todo aquel bienvenido que efectivamente pues se inscriba formalmente a los cursos. Y si no, pues digamos como que efectivamente acá les dejo el link del canal de YouTube donde pues digamos como que se nos pueden ayudar para que esto siga creciendo. Margarita Ospina, sí, ella es profesora de la Nacional, efectivamente. De hecho, ella me dio clases, literal. Entonces, digamos como que no solamente es la autora, sino que ella me dio clases. Es una excelente profesora. Y pues digamos como que efectivamente su libro es justamente para eso. Entonces, pues nada, muchachos. Digamos como que efectivamente creo que, digamos, acá se dieron la impresión de que efectivamente estudiar para el ICFES de matemáticas y que estudiar para la nacional es diametralmente ir del polo norte al polo sur, básicamente. Es muy diferente lo que efectivamente se estudia por un lado y lo que se estudia en el otro lado. Porque, digamos, prácticamente, como en el ICFES, digamos, es más lectura, en este sí ya es un poquito más de conocimientos y saber puntualmente qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nos preguntan. Entonces, aquí efectivamente sí hay que trabajarle, sí hay que efectivamente, digamos, seguir y sí hay que efectivamente entonces estos. Bueno, ¿qué otra pregunta quiero que estos? La ignorancia, ¿qué tema podría estudiar para la pregunta anterior? La pregunta anterior se sacaba de la siguiente manera. Primero, funciones. Tienes que tener muy bien qué son funciones. Dominio, rango, principalmente la estrategia para efectivamente hablar de eso es el rango. El rango o imagen, la imagen. Porque esa es la pauta que te da el barco para enfrentarte a esta pregunta. Ahora, lo cuarto que tú tienes que dominar son el tema de desplazamiento de funciones. Y lo último son las propiedades de las funciones, en especial de la simetría. Esos son los 5 temas que tú necesitas tener muy claros para llegar efectivamente a la solución de esa pregunta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que efectivamente nosotros, pues digamos, como que veremos también a lo largo del curso. Bueno, entonces hay unos chicos que por acá le están preguntando a la profesora, que también, por cierto, digamos, toda esta semana estaremos nosotros, pues digamos, como que mostrando los cursos, mostrando un poco el trabajo que hacemos en la academia para que nos conozcan, para que efectivamente confíen en nosotros en su preparación y pues digamos como que puedan ustedes pues participar. Entonces, si efectivamente deciden tomar cualquiera de los cursos o el PROUNAL completo, les dejo efectivamente el enlace, el formulario de inscripción, si quieren estos. Allá se pueden inscribir formalmente a los cursos que van a ser dictados desde la próxima semana hasta el fin del curso, hasta el fin de básicamente octubre, que es la prueba de admisión. Pues básicamente vamos a estar con cada uno de los profes. Quienes estén conmigo vamos a vernos todo prácticamente casi que
3, 4 veces a la semana trabajando, más los talleres, más los ejercicios que yo les voy dejando para que eso vayan entonces trabajando. Entonces, pues efectivamente estos. ¿Qué otra pregunta, digamos, tienen ustedes, chicos? Cuéntenme. ¿Qué más les puedo efectivamente contar? Ok, para el día del examen, ir muy tranquilo. No estudiar 5 minutos antes, lo van a encontrar gente así, estudiando 10, 15 minutos antes, una hora. Se tiran el examen si hacen eso, entonces pues digamos, eso es lo principal. Con respecto, digamos, a los consejos del examen son pues prácticamente sentido común, no vayan a tomar, ¿cierto? Es un examen corto, entonces necesitan efectivamente tener muy claro pues efectivamente esto. Pero, ¿qué les digo yo? Si no estudian, si no efectivamente no se preparan, si no repasan, si no hacen las preguntas, si no digamos esto, es probable que, digamos así, puedan, mejor dicho, estar en un estado zenit, en un estado de Buda, de tranquilidad y más cosas, pero pues digamos no se logra el cupo. Esta es la particularidad que yo les digo. Hay que estudiar bastante. 680 en adelante, preferiblemente 700. Entonces, eso es lo que toca hacer, digamos, para este examen. Yo se los digo porque yo estudio pues 2 carreras en la nacional y pues digamos como que yo pues ya llevo trabajando bastante preparando a los muchachos y en ese sentido yo sé que efectivamente para este examen no sé qué, no se puede improvisar tanto, porque es que puede uno improvisar 1, 2, 3 preguntas, pero ya al resto es muy difícil. Yo estudio biología y lingüística, entonces eso, listo. Entonces, pues bueno, chicos, yo creo que por hoy podemos terminar. Por hoy, efectivamente, entonces nosotros estos, vuelvo y digo, bienvenidos a estos espacios donde pues van a ir con los profes y demás cosas. Yo voy a encontrarme en las clases, creo que el miércoles, donde básicamente vamos a estar trabajando con ustedes el tema de cómo perderle el miedo a las matemáticas, cómo hacer que esas matemáticas sean estos. Puede ser, al menos una o dos, podemos revisarlas para que las terminemos. Listo. Entonces eso. Las clases a YouTube, pues yo creo que pues en mi caso, pues digamos yo las podría subir ahorita en unos 10 minutos. Pero bueno, listo. Entonces, bueno chicos, pues nada, pues efectivamente, pues nada. Bienvenidos los chicos que efectivamente nos veremos ya la próxima semana y más cosas. Bienvenidos pues de estos. Si no pueden, digamos, bueno, dicen, profe, tal vez en el momento no puedo tomar un curso, porfa. Al menos, digamos, recomiéndonos en redes, porque eso nos permite crear estos espacios de diversificación. Entonces, les dejo las 2 redes, ¿listo? Facebook y YouTube, para que se unan, son nuestras redes principales, para que efectivamente estos. Bueno, chicos. Entonces, eso en particular, sí, lo que dice la profesora. Entonces, es una inversión que, digamos, como que las personas que la vayan a tomar, pues es una inversión que vale la pena. Literalmente, yo lo que les digo, yo les retomo desde cero, les explico así estas preguntas, así pues, digamos, bien interactivos, y me gusta explicarles el porqué detrás. Yo sé que nos demoramos bastante en lo de las razones trigonométricas y en lo de los ángulos notables, pero creo que quedó entendido el por qué efectivamente son unos números, no son números X, es una cantidad, es que tan grande que dan ángulo, ¿sí? Es eso. Entonces, pues digamos como que una vez entendido eso, ya entiendo. Entonces, esos valores son más bien típicos, pero si por ejemplo en algún caso, si a ustedes les llega a aparecer un seno de 40, entonces ustedes ya pueden llegar a decir, ok, listo, va de 0 a 1, entonces puede ser el 0, no sé qué, que a eso es lo que se llaman rayanes. Listo, chicos. Entonces, pues nada, muchachos. Efectivamente, pues nada, pues entonces bienvenidos a este primer día. Nos veremos entonces con ustedes pues próximamente. Con los que quieran asistir, inviten a sus amigos y demás cosas. Entonces, no siendo más, chicos. Entonces, pues nada, pues nos veremos entonces las próximas veces y que tengan buena noche. Listo, chao, chicos.